La princesa Azula de la Nación del Fuego se nos fue presentada como la astuta, manipuladora y maestra fuego prodigio, hermana del príncipe Zuko y peor enemiga del avatar Aang. Su sola presencia provocaba estremecimiento, a tal punto que no tuvieron más opción que darle su propio tema musical para cada vez que aparecía en pantalla. Por muchos, Azula es considerada la mejor villana de Avatar, pasando por encima de su padre, el Señor del Fuego Ozai, y por encima de villanos posteriores como Amon y Sahir. Sin embargo, Azula también se ha vuelto, en especial en los últimos años, un personaje de gran controversia, ya que el fandom se ha dividido entre quienes, dados los conocimientos que tenemos de su infancia y los traumas que ha sufrido, quieren para ella algún tipo de redención o salvación emocional, y entre quienes, dada su infamia y múltiples éxitos como villana, quieren que siga por ese camino y no tenga ningún tipo de lo que ellos considerarían retroceso o hasta destrucción de personaje. ¿De qué lado estás? Ahora mismo no importa. Hoy vamos a centrarnos no en lo que a nosotros nos gustaría que pase, sino en lo que ha pasado hasta ahora y lo que esto significa de cara al futuro. Y no, aunque con eso pareciera haberlos introducido a un resumen de personaje, les aseguro que no es el caso. Muy buenas a todos, mi nombre es Nico y sean bienvenidos a un nuevo video delegado a Avatar y al análisis de personaje de Azula. Advierto que me será imposible hablar de Azula sin hablar un poco de Zuko, de Ozai, de Ursa, en fin, ya lo irán descubriendo, pero el enfoque es Azula. Su familia. Lo primero que tenemos que hacer para buscar entender quién o qué es Azula y cómo o por qué ha llegado a convertirse en centro de aquella controversia es ver un poco la familia que tiene, partiendo desde el genocida de Sozin, pasando por el conquistador de Azulon y desembocando en el maltratador de Ozai. Estos tres hombres dan forma a un linaje que terminó ocasionando grandes traumas para dos niños, Zuko y Azula. No obstante, estos dos personajes se han diferenciado mucho el uno del otro a lo largo del tiempo, desde el inicio mismo incluso, y es que la mayor diferencia entre estos dos hermanos es que si bien crecieron en el mismo entorno, tuvieron distintas personas alrededor de cada uno. Con esto no pretendo quitar mérito a Zuko, aclaro, el propio Zuko es el que tiene toda la responsabilidad de, tras la caída de Ba Sing Se y del Avatar, haberse dado cuenta de que su familia y su nación estaban haciéndole un gran daño al mundo. Ya lo había experimentado en sus viajes por la segunda temporada y lo terminó de confirmar cuando volvió a casa como un supuesto héroe. La gente de su nación lo aplaudía y lo adoraba por haberle causado sufrimiento a tantas personas. Y mientras que él veía, junto con Iroh, la destrucción que su país y sus fuerzas ocasionaban, Azula se encontraba en un escenario totalmente distinto. Con esto otro, no digo que Azula no fuera consciente de la destrucción y el sufrimiento que ella, su padre y sus antepasados habían ocasionado y continuaban ocasionando sobre el mundo, pero la clave aquí es que Azula fue criada para que considere eso como lo normal. Su bisabuelo, el Señor del Fuego Sozin, indujo en su familia la ideología de que la supremacía del fuego control, del maestro fuego y por lo tanto de la nación del fuego era indiscutida y que todo aquel que se atreviera a desafiar el poder del fuego pagaría las más crudas consecuencias. Aunque bueno, si la pelea es contra el fuego, las cosas no acabarían muy crudas que digamos. A Azula le faltó todo lo que Zuko sí tuvo con Iroh, pero también le faltó otro gran soporte en su vida, una madre presente. En esto quiero decir primero que soy defensor de que Ursa ama a sus dos hijos por igual, pero pruebas no nos faltan para ver la gran diferencia que ejercía y continúa ejerciendo de hecho sobre sus dos hijos. Por mucho tiempo no supimos por qué tenía una total preferencia por Zuko que por sobre Azula, y esto es algo que de hecho la serie animada nunca nos explica. De ahí que la opinión general sea que Ursa solo pasaba tiempo con Zuko y dejaba a Azula olvidada. En los cómics posteriores, estos vacíos de explicaciones son llenados y se nos cuenta, ahora directamente, que Ursa era más cercana a Zuko por el desprecio que éste sufría ante su padre, Ozai, cosa que vemos en el cómic La Búsqueda. Esto insertó en Azula la mentalidad de que Zuko, al tener difícil el dominio del fuego control, era inferior a ella, que había nacido
conocido como una prodigio, y eso alimentó que luego estuviera tan a favor de que su padre, Ozai, atentara con tomar el trono de Airo, quien bajo sus ojos era un fracasado. Para Azula, Ozai jamás habría cometido el monumental error de dejar morir a su primogénito en batalla, pues Azula se sentía ella misma como la primogénita de Ozai. Todo el maltrato que éste había ejercido sobre Zuko por ser inferior en cuanto al dominio del fuego había producido que ella ni siquiera lo considere apto para algún día suceder a su padre en el trono. Esa Azula que vemos en los flashbacks de Zuko solitario muy tranquila ante la muerte de su primo Luten o luego de su abuelo Azulon, está tan tranquila porque ella siente que su padre ya la ha elegido como su heredera, por más que quizá aún no lo haya dicho abiertamente, e incluso si no se siente como su heredera directa, esa pequeña Azula sabe que, por su superioridad elemental, algún día ella será capaz de desafiar a su hermano por el trono y vencerlo. En el cómic más actual, Azul en el Templo Espiritual, no llegamos a ver ningún maltrato de Ozai a Zuko que alimente aún más todas las creencias equivocadas en Azula, pero sí que vemos el momento en el que Ozai descubre que Azula, su segunda hija, es una maestra fuego. Este es un momento clave y me sorprende que hayamos estado tantos años sin saber de él, sin que quizá ni los creadores del personaje se mostraran interesados en crear este momento y mostrarlo, pero solo con esta escena, que se combina en el cómic con un falso ideal de Azula, nos muestran el momento exacto en el que Ursa no dejó de querer a su hija, sino que la perdió ante Ozai. Y ahora ya sí que pasamos a hablar enteramente de Ursa. Primero que nada, Ursa nunca dejó de querer a Azula, algo que la serie animada lamentablemente falla en decírnoslo, ya que cuando se va al exilio, vemos que solo se despide de Zuko y además lo despierta para hablarte un poco, algo que en el cómic reversionan un poco con Ursa primero plantando un beso a Zuko y aparentemente este despertándose por ello, pero vamos a tomar como el canon superior lo que pasa en la serie, donde se ve que Ursa deliberadamente va y despierta a Zuko diciéndole que debe decirle algo importante. Más allá de esta despedida a Zuko, en los cómics descubrimos cómo Ursa, al momento de su salida del palacio, sí que fue a despedirse de su hija, plantándole un beso que la pequeña princesa, al estar dormida, no recuerda. Más tarde tenemos a Noriko, la identidad con la que Ursa decidió comenzar una nueva vida tras su exilio, diciéndole a una joven que no conoce de nada que si lo que dice es cierto y en verdad ella es su madre, entonces lamenta no haberla amado lo suficiente. Esa Noriko no sabe, no recuerda nada de todo lo que vivió en el palacio con Ozai, no tiene idea de lo que sucedió entre ella, Ozai y Azulon, no tiene ningún tipo de sostén para decir lo que le dice a Azula, pero a Azula esta frase le impacta mucho, pues una de las grandes claves del personaje de Azula es que ella piensa que su madre no la quiere, y tanto con esa escena de despedida como con esta otra, donde Ursa ni siquiera recuerda ser Ursa, podemos volver a esa escena que sí que nos muestra la serie animada de Ursa apareciendo como alucinación en el espejo de Azula y negándole tenerle miedo, sino que diciéndole lo mucho que la quiere. En este cómic, Azula en el Templo Espiritual, eso se fortalece, pues Azula se da cuenta, mediante ese recuerdo junto a sus padres de pequeña, que el momento en el que ella cree que Ursa dejó de quererla y comenzó a tenerle miedo, es en verdad el momento en el que Ursa pasó a tener miedo por ella y a preocuparse del futuro tan psicológicamente oscuro que tendría por delante. Todo ese tiempo, Azula consideró a Ursa otra de sus peores enemigas, junto con Zuko. En el punto más bajo de su locura, que vemos en la trilogía de la búsqueda, vemos cómo el desequilibrio mental en Azula la lleva a creer que Ursa contactó con Mei y Ty Lee durante los eventos del Libro Fuego para pedirles que la traicionen. Y lo peor no es eso, Azula no cree que Ursa haya puesto a sus amigas en su contra solo porque sí, sino que lo cree porque solo así Zuko y Katara la pudieron vencer en el día del cometa de Sozin, con ella mentalmente inestable, y solo así, con esa traición que sufrió de sus amigas y aliadas más cercanas, Azula perdió el trono ante Zuko, y ahí es donde está la clave máxima. Ursa hizo todo eso por Zuko. Para Azula, Ursa no movió fichas para vencerla, sino para proteger a Zuko, porque bajo lo que ella siente en su interior, Ursa quiere más a Zuko y está siempre de su lado. Esta creencia, claro, es producto de la división que había en la familia cuando eran niños, con Ursa y Zuko de un lado de la foto y Ozai y Azula del otro. Bajo lo que Ozai le había enseñado, Azula estaba del lado correcto, del lado superior, vencedor. Bajo lo que Azula entendió tras la desaparición de su madre aquella noche, Ursa lo había dejado todo por Zuko, luego volviendo para conspirar en su contra e impedir que llegue al trono.
Airo. De ahí se explica que esté tan obsesionada en el cómic de la búsqueda por matar a Ursa, porque bajo lo que ella entiende, su madre es su más grande y peor oposición. Explicar el lado de Ursa en toda esta historia no se extendería mucho más. Ya pronto les traeré, este mismo año, su análisis de personaje, así que podemos pasar a hablar un poco de Airo antes de avanzar más. Es difícil hablar de la relación de Azula con Airo, básicamente porque no parece haber una. Siguiendo un poco lo que dije antes, Azula ve a su tío Airo como un Zuko, solo que más gordo y viejo. Airo es el hermano mayor y sabemos que fue un exitoso y muy respetado general antes del fallido asedio a Ba Sing Se, por lo que lo lógico sería pensar que Azula idolatraba a su tío antes del fracaso del asedio, y quizá un poco sí, ya que cuando Ursa lee la carta de Airo, Azula, junto con Zuko, disfruta y le causa gracia como Airo bromea sobre destruir toda Ba Sing Se antes de que puedan verla. Pero aquí tenemos que recordar que Azula fue criada por Ozai, quien le guardaba un profundo rencor a su hermano mayor y quería su lugar básicamente, por lo que sí, quizá a Azula le hacían gracia las bromas de su tío Airo, pero en el fondo tenía toda la maquinación de Ozai de que era un hombre débil, flojo, amante del té, muy apegado quizá a su hijo Luten, y bueno, mientras que a Zuko le regalaba una daga, a ella le mandaba una muñeca fea, lo cual, aunque lo dudemos, seguramente también influyó mucho, por lo que cuando se produce el fracaso en el asedio, Azula recibe la confirmación de todo lo que Ozai le ha dicho día tras día sobre su tío, que es un fracasado que no merece ascender al trono, lo que impulsa en Azula lo que también dije antes, creerse ella misma mejor que Zuko para gobernar. Es difícil intentar configurar algún tipo de esquema de cómo se llevaban Airo y Azula durante la serie animada. Lo máximo que vemos es que Airo la bloquea en una ocasión de acabar con Zuko y en otra ocasión la detiene de escapar con su poderosa panza, con Azula luego no dudando en atacar a un distraído tío Airo, cosa que lleva a que Airo le diga luego a Zuko que Azula está loca y necesita escarmiento. Después, en la caída de Ba Sing Se, Azula lo ve como un traidor, algo que también le ha infundido Ozai y que de hecho vemos que hace en el final del libro 1, cuando le dice Airo es un traidor, etc. En los cómics, sin embargo, tenemos un atisbo de cómo se siente Airo pasada la guerra de los 100 años con respecto a su sobrina, y es un solo diálogo, una sola viñeta que tenemos en La búsqueda parte 1, cuando Airo le dice a Aang que encontrar a su madre le daría a Zuko la paz que tanto necesita, pero no solo eso, sino que también podría ayudar a alguien más, con Azula apareciendo en escena y con el propio Aang, el gurú perdonador oficial de la serie y podemos decir que de toda la franquicia, patentado por Zuko, le sonríe con su típica miradita llena de esperanza en la humanidad. Solo con esa viñeta siento que Aang y Azula deberían tener alguna conversación en el futuro, pero esperen, no nos adelantemos. Más allá de esa viñeta en ese cómic, no hay mucha más referencia a Airo y Azula en los cómics siguientes que valga la pena mencionar, así que en general ahí tenemos un poco de perspectiva de lo que Azula tiene como trasfondo familiar y que se deposita en el personaje que termina siendo, pero esto está lejos de terminar, pues es momento de que hablemos de su etapa como villana, la mejor del personaje según muchos. La villana perfecta. Como dije al principio, Azula es una villana muy apreciada por muchos fans, y no es para menos, pues es la mejor de la serie animada. Primero que nada, debo aclarar una cosa que sí que no me parece cierta, y que técnicamente no es cierta, pero bueno, a veces los fans, por el fanatismo, nunca mejor dicho, se dejan llevar y sostienen que Azula es más fuerte que Ozai. Y a ver, es más fuerte en el sentido de que a día de hoy, hasta donde sabemos, ella conserva sus poderes y su padre no, pero vamos a ignorar que Ozai creó 2 relámpagos al mismo tiempo a segundos de terminado un eclipse, o que con el impulso del cometa era capaz de lanzar ese fuego tan inmenso desde su aeronave. Aquí esto se podría retrucar con que Ozai no era el único maestro fuego lanzando tanto fuego al mismo tiempo desde una aeronave, pero bueno, el punto es que a Ozai lo vimos hacerlo y a Azula no. Sí que he de admitir, eso sí, que más tarde en los cómics, si Ozai aún tuviera sus poderes y se enfrentara a Azula, esta podría superarlo porque ella domina técnicas que él no, como la redirección de relámpagos, por ejemplo. Pero bueno, es como decir que una Jinora adulta vencería a Tenzin. Por supuesto que lo haría, pero porque Jinora, o en el caso que toca Azula, han crecido y el punto de entrenar con tanto esfuerzo a tus sucesores es para que estos puedan algún día ser mejores que tú. No tendría ningún sentido, en especial en contextos como los de Ozai con Azula,
Azula y de Tenzin con Jinora, que den forma a sucesoras con menor poder, porque ambas necesitarán en el futuro ser mejores que sus progenitores para, en caso de Azula, destruir al mundo, y en el caso de Jinora, reconstruir y liderar a la Nación del Aire. Obviamente sabemos cuál es una mejor causa, ¿cierto? Volviendo solo a Azula y dejando ya de lado las varas de poder, en lo que sí que no hay duda es que Azula es una villana mucho más interesante que Ozai, pero justamente es más interesante que Ozai porque tiene motivos por los cuales ser mala, tiene formas múltiples de canalizar sus aspectos malignos. Ozai, en cambio, es mucho más plano, obviamente es muy mal tipo, es un abusador, maltratador y muchas más cosas terminadas en dor, incluida perdedor, de hecho, pero durante la serie, por lo menos, los cómics ya son otra historia, falla totalmente en producir en el espectador algún sentimiento que no sea negativo, esto más que nada por lo que le hizo a Zuko. Azula, en cambio, sí que produce sentimientos positivos en el espectador, y es que es una villana a la cual las cosas le suelen ir bien. Para cualquier espectador es común ver que al villano le vaya mal, en especial en una serie infantil como esta, donde si retrocedemos tan solo un poco al libro 1 Agua, nos encontramos con villanos como Zuko, Sao o hasta los piratas, que se manejan mucho bajo el modelo de el villano de la semana, que llega, se enfrenta a los héroes y es vencido. Con Azula eso no pasa. Con Azula, Aang logra escaparse de ella en Omashu, pero la vemos esquivar el ataque que le manda Bumi, no ser golpeada por este y caer vencida. Luego, en la famosa persecución, Azula persigue al Avatar y a sus amigos sin descanso, literalmente sin dejarlos descansar, y en el taladro sí que podríamos considerar que Azula es detenida por primera vez por Aang y su grupo, en específico por Aang, que para este punto de la temporada, 10 episodios después de su primer encuentro en Omashu, está mucho mejor preparado a nivel elementos para hacerle frente e incluso igualar el poder de Azula, pero no la vence del todo. Azula se reúne con sus amigas y, como suele hacer ella, cae en perfecta posición incluso entre el lodo, y en su mirada, sobre todo, podemos notar que sí, la han detenido ese día, pero no la detendrán siempre, y es aquí donde llega el plan maestro, el movimiento más astuto, más inteligente y mejor preparado de toda la serie, la infiltración en Ba Sing Se. Tras enfrentarse a Suki y a las guerreras Kyoshi en un combate que lamentablemente no duró más para nosotros, Azula y sus amigas se infiltran en Ba Sing Se como si fueran las amigas y aliadas más cercanas al Avatar. Un detalle maestro, y que de hecho no fue planeado por Azula, es el de que ella llega en el momento exacto en el que Aang y los demás están yéndose de la ciudad, ya que de ellos haber estado en esa bienvenida al final del episodio 18, las habrían identificado al instante y se habría desatado una batalla en la que, considerando lo que vimos a inicios de ese mismo episodio, el equipo Avatar se habría desatado de una forma muy brava, en especial tras apenas haber conseguido el apoyo de Quay para todo lo que habían ido a hacer en la ciudad amurallada. Es una coincidencia maestra que sabemos bien que no fue planeada, porque cuando el equipo Avatar es notificado de los mensajes que tenían pendientes y que Long Feng había confiscado, Azula aún no había entrado a la ciudad, y de hecho su plan original era entrar a la ciudad para atrapar al Avatar. Cuando no lo consigue la primera es cuando idea y transmite el plan a sus amigas, que están, como ella bien dice, en la posición perfecta para organizar un golpe de estado, y de hecho luego a Azula se le suma lo de que Zuko y Airo están en la ciudad, algo que también la toma por sorpresa y termina sumando a su plan maestro. Y son todos estos detalles el cómo vemos a Azula reformular su plan una y otra vez ante eventos imprevistos en su planeación previa, lo que convierte a Azula en la mejor estratega de la serie, incluso descubriendo los planes de la invasión que luego le harán impedir a Sokka tener ese título y conservarlo para sí misma. Pero esto no se detiene ahí, pues todo lo que acabo de mencionar también sirve para justificar lo que Azula hace al final de la temporada, y es que Azula tiene una mente tan habilidosa que le permite cambiar de dirección hacia donde más le conviene de forma inmediata, una característica más común en los maestros agua, de hecho, y que luego, por ejemplo, también da fundamento a que logre dominar la técnica de redirección, inventada por Airo al estudiar los movimientos cambiantes en los maestros agua. Es esa versatilidad que tiene Azula la que, en el final, la mantiene lo suficientemente despierta como para cuando Aang entre en estado Avatar y se viene la furia desatada del Avatar, esta vez con un control maestro de Aang, cambiar de lugar y producir un ataque que, entre los memes del fandom, se conoce como no dejar
dejar que el héroe finalice su transformación. Azula quebranta este molde y es en ese momento exacto, con ese disparo, en el que se vuelve no solo una gran villana, sino también una villana icónica. Su caída a la locura. Este próximo punto es generalmente el más comentado en todos los análisis y debates, y con buenos motivos, claro, ya que la Azula del libro 3 es la representación máxima de lo que su personaje significa. Es una villana, de eso no hay dudas, pero es también una chica con dolor, con vacíos emocionales y con una seguridad tan insegura que la termina conduciendo, como bien sabemos, a la inestabilidad mental. Pero, ¿por qué? ¿Cuáles son los elementos que la llevan a eso? He elegido 3 que considero principales: la soledad, el orgullo y el dolor. La soledad llega tanto por su familia como por sus amigas. En el episodio de la playa tenemos pruebas de ambos casos, tanto porque no es capaz de socializar ni para ganar amistosamente un partido deportivo, ni para intentar tener un novio, así como porque el pasado de su familia pareciera darle igual, argumento basado en cómo dice ante la fogata con su grupo que su madre la veía como un monstruo e inmediatamente diciendo que sí lo es e igual duele. Pero yo prefiero elegir otro momento de Azula de este episodio, y es cuando sube a la vieja casa familiar a por Zuko y le dice primero: sabía que estarías aquí, y de inmediato le dice: vamos, este lugar es deprimente. No se le suele dar mucha importancia a este momento, pero a mí me parece incluso más clave que el posterior en la fogata, ya que aquí Azula está admitiendo, sin hacer de inmediato una broma o sin subestimar a Zuko ni a nadie, que tal y como ella lo dice, ese lugar es deprimente, produce sensaciones malas, recuerdos malos, pero no son recuerdos malos porque hayan sufrido en esa vieja casa, sino por todo lo contrario, porque allí fueron felices. No tenemos registro audiovisual, literario, ni de ningún tipo de si Azula y Ursa vivieron momentos felices en aquella casa. Si vemos flashbacks congelados de Zuko y Azula jugando en la colina con Ozai, o de Zuko y Ursa con aquel plato de madera en el que el pequeño Zuko marca su mano, pero no sabemos si madre e hija compartieron algún momento lindo o feliz allí. Yo apuesto a creer que sí, pero claro, está abierta a libre interpretación de cada uno. Sea como sea, este episodio asienta que Azula está sola en su viaje, ya sea vencida y encadenada al piso como en el final, o ahí mismo, considerada una heroína por su pueblo y teniendo unas mini vacaciones en la playa. Sus amigos no son realmente sus amigos, su padre no la acepta como ella cree, tiene bloqueado por burlas propias y por no sabemos cuánto más, lo que le hace sentir el recuerdo de su madre y el cómo ésta la veía años atrás. Azula está sola, pero es justamente en ese momento, cuando sube a la vieja casa a buscar a Zuko, cuando nos muestra que sí, quizá ella está sola internamente, pero necesita y le viene bien no estar sola exteriormente, y quiere eso mismo para Zuko. Pasando al orgullo, de este ya he hablado previamente, pero es básicamente algo que le infundió Ozai. Este nuevo flashback que tuvimos en el cómic Azula en el templo espiritual nos lo ha confirmado. Muchos sostienen que Azula nació mala, que está en su naturaleza ser una villana, ser egocéntrica, orgullosa, maliciosa y más. Pero en este flashback vemos lo contrario. Vemos a una niña confundida que ha hecho fuego control por primera vez y ni siquiera parece entender qué es lo que eso significa, solo alegrándose cuando su padre llega a celebrarlo y la llena de elogios. Pero incluso entonces, tras eso, Azula vuelve a sentirse confundida ante la reacción que tiene Ursa, que es lo que mencioné antes de que este fue el momento en el que Ursa sintió que perdió a su hija. Pero no solo eso, ahora asumo que este fue el momento en el que Azula sintió que perdió a su madre, sin una madre que la quiera, sino con una madre que le teme, según lo que Azula entiende, se encamina hacia el orgullo, hacia la creencia de que si Ursa le teme, ha de ser porque todo lo que Ozai le ha enseñado, todo lo que ve que hicieron su abuelo y bisabuelo, es lo correcto. Es tras este momento en el que Azula aprende que la intimidación es la mejor forma de ser feliz. Intimidas a alguien, le demuestras tu superioridad, por lo que eres feliz y vives mejor. Y ahí es donde Azula no entiende por qué Ursa le teme y no la celebra, por qué se empeña tanto en proteger y querer a Zuko. Y ahí es donde crecen en ella sentimientos de que si él, su hermano Zuko, no estuviera ahí, entonces ella sí que recibiría el amor y la atención de su madre. Es lo mismo que vio con Ozai, a Iroh y a Sulon, aunque eso sí que llegó a un punto más extremo, que fue que Ozai conspiró para matar a su padre para así obtener el puesto
puesto que creía merecer por sobre su hermano mayor, con Azula glorificando todo esto y tomándolo como un ejemplo a seguir. Y finalmente llega el dolor. Y sí, el dolor es producto de la soledad y del orgullo. Azula siente dolor no por no tener a nadie, sino por no tener a su madre, no por no tener amor, sino por solo tener odio. Sin embargo, y por más odio que contenga su corazón, Azula no le desea la muerte a nadie, por ejemplo, lo cual queda evidenciado también en este nuevo cómic, cuando le ofrecen asesinar a Ty Lee y de inmediato dice que no hará eso. Azula tampoco quiere matar a Zuko, pero siente que la vida de su hermano le impide recibir lo que, bajo sus ojos, merece que le den. Y sí, Azula se merece que le den amor y atención, solo que no por sobre Zuko, pero Zuko tampoco merece, aclaro, que le den amor por sobre Azula. Él recibió todo ese amor de su madre porque Ursa no podía dárselo a Azula, por culpa de Ozai, claro. Y es aquí donde queda tan bien que Ozai no tenga quizá demasiadas capas como personaje, que no tenga dolores internos y sea solo una bola de odio, porque si bien es plano, es una planicie que da profundidad a otros personajes. Ozai es funcional a que Zuko, Ursa, Iroh y por supuesto Azula tengan un motivo por el cual las cosas no hayan ido bien para ellos en algún punto de sus vidas y se hayan desviado. Con Zuko, Ursa y Iroh vimos cómo se reencontraron con el buen camino. O bueno, con Iroh no específicamente, de ahí que pidamos tanto una precuela suya, pero se entiende. Entonces, ¿cuándo será que Azula reencuentre su camino? No nos adelantemos. Vamos ahora a otro momento clave para la posterior caída en la locura de Azula, y digo momento y no episodio porque es un solo momento que está dividido en dos episodios, La Boca Hirviente parte 2 y Los Invasores del Sur. En el primero vemos la causa y en el segundo vemos las consecuencias. Todos ya sabemos lo que pasa en la prisión hirviente. Mei y Ty Lee traicionan a Azula. Ya hice análisis de personaje para esas dos, quizá no tan analítico como está resultando ser este video, cosa que quizá lamento un poco, pero ya he hablado de ellas y de lo que hacen, así que no viene al caso volverlo a mencionar. Lo que sí me parece importante mencionar es cómo esto repercute en Azula en el episodio siguiente, cuando vemos una contraparte abismal con lo que vimos de Azula en el episodio de la playa, cuando quizás se sentía algo sola internamente, pero externamente tenía su grupo formado. Ahora, cuando ataca el Templo Aire del Oeste, Azula está totalmente sola, y su parte orgullosa la ha movido a creer que así es mejor, que es mejor que Mei y Ty Lee se estén pudriendo en la cárcel, y que será mejor hacer algo que quizá debió hacer hace mucho tiempo, pero no hizo porque no lo creyó necesario, pero ahora que ha probado ser una molestia al meterse en esa prisión y escapar con éxito, y peor aún, bajo su mentalidad, llevándose emocionalmente consigo a una de sus más grandes aliadas, Mei, quien a su vez se llevó consigo a Ty Lee, Azula sí que está determinada a una cosa: matar a Zuko. Y de inmediato debemos trasladarnos al episodio 20, la parte 3 del final, pues ahí tenemos mayores consecuencias de todo lo que le ha ocasionado a Azula quedarse sola exteriormente. Su orgullo ha llenado el vacío aún más grande en su interior y la paranoia ha comenzado también a hacerse lugar. Azula ve a todos como sus enemigos, incluido su padre, que se fue sin ella a destruir el mundo, un plan que por cierto tuvo ella, otro punto menos para Ozai. Bajo esta perspectiva, Azula cree aún más que todos están mal menos ella, y crece en ella el pensamiento de quizá me quede sola, pero al menos habré ganado. ¿Ganado qué? Se le podría preguntar, y ella diría, ¿ganar qué no? ¿A quién? A Ursa, al quitarle lo que más ama, su querido hijo Zuko. Y entonces, cuando la decisión en Azula parece haber sido totalmente tomada, llega a su vacío interior un tercer factor, el previamente mencionado. Ursa aparece en el espejo y le dice que la quiere, algo que Azula siempre supo, pero que su mente decidió bloquear, ignorar y olvidar, porque era menos doloroso sentir que Ursa no la quería y le tenía miedo. Eso alimentaba su orgullo y su sentido de superioridad, pero la verdad siempre estuvo con ella y esa noche, en esa escena, se hizo presente. Su madre la quería, la quiere, y entonces llega el dolor. A Azula le duele lo que le ha pasado a su vida, pero entiende que ya no es tiempo de lamentos, sino de ganar aunque sea algo, un Agni Kai. Y técnicamente hablando, Azula sí que gana ese Agni Kai, con un poco de trampa se podría decir, y esto de hecho también podemos sumarlo como otro elemento que ocasiona, o mejor dicho, empeora su falta de cordura, que es que la Azula del libro 2 jamás hubiera atacado a alguien ajeno al combate, lo que nos habla de su falta de honor. Eso
que en el episodio de la persecución tanto defendió al vendirse ante la mayoría de los enemigos, logrando allí un escape magnífico al atacar a un oponente que formaba parte del combate, pero que se distrajo por cuenta propia, algo que ella aprovechó por supuesto. Pero bueno, sin hablar con tecnicidades y teniendo en cuenta claro lo que pasa en el episodio final, Azula pierde, Katara la vence y se corona como la nueva señor del fuego. Oh no, eso no pasó, aunque habría sido cool. No, Katara vence a Azula y Zuko, con Azula en un manicomio, reclama el trono por ser hijo de Ozai y todo eso. Y este es, para muchos, el final de Azula, pero claro, Avatar tiene cómics, así que este video está lejos de terminar. La villana eterna. Y aquí es donde comienza la controversia. Para entender a la Azula de los cómics tenemos que tener un nombre en la cabeza: Aaron East. Aaron East es, indirectamente, el verdadero creador de Azula. Es uno de los guionistas del cuerpo de escritores que dio forma a todo lo que vimos en Avatar: El último maestro aire. Mike y Brian crearon la serie, sí, pero fueron autores como Aaron los que dieron profundidad a personajes como Azula, Airo y Toph, que en principio serían un hombre, un viejo gruñón y, sí, adivinaron, un hombre. Azula incluso tendría un matrimonio arreglado en el libro 3, una idea descartada por suerte, pero es importante mencionar a Aaron e incluso a Mike y Brian porque los cómics no fueron escritos por ninguno de ellos tres, sino por un nuevo autor, Jin Luen Yang, que si vemos las 5 trilogías de cómics que nos dio, podemos darnos cuenta de un patrón muy común: extender la historia de Aang a su vez que no nos cuenta nada. No quiero convertir esto en una crítica a Yang, menos negativa. A mí me gustan mucho sus 5 trilogías, con sus aciertos y fallos, pero sí que es importante mencionar que, para el momento en el que se hicieron todos estos cómics, la misión en Avatar no era darnos finales o conclusiones, sino respuestas, como qué pasó con la madre de Zuko, y relleno histórico, como la fundación de la futura República Unida de Naciones. Más allá de eso, ni las 5 trilogías de Aang, ni siquiera la 6ª trilogía, a cargo de Faith Erin Hicks, autora que por cierto escribió Azula en el Templo Espiritual, buscaron jamás darnos un final a las historias y sus personajes que tanto conocemos y queremos. Suena feo decirlo, pero los cómics son relleno que puedes elegir no leer, aunque claro, no esperes ver en Avatar Studios todo lo que pasa en la búsqueda en su primera película. Ya tenemos confirmado que los cómics serán respetados y veremos a Aang y los demás luego de todo eso. Así que sí, es relleno, pero es un relleno importante que todo avatero debería leerse al menos una vez. Vamos ya a Azula, que decidí que este video no tenga un límite, pero tampoco es plan tirarme aquí hablando una hora. Y es que cuando entendemos que estos cómics son transitorios y buscan principalmente crear contenido extra, entonces es más fácil entender que no haya desde el principio un protagonismo sólido para Azula y su locura, sino que, al contrario, sea relegada a ser un personaje secundario que vemos siempre desde la perspectiva del héroe, es decir, desde la perspectiva de Zuko. No ha sido sino hasta Azula en el Templo Espiritual, cómic estrenado hace poco, que tuvimos por fin una centralidad total en Azula, una historia totalmente contada desde su perspectiva. Entonces, con esto en mente, podemos entender lo que tuvimos en los cómics y que, guste más o menos, es oficial. La Azula de la búsqueda es un poco todo lo que mencioné antes. Ella viene de creer que Ursa conspiró junto con Mei y Ty Lee para impedirle llegar cuerda al trono y que puedan venir Zuko y Katara y vencerla. Incluso cree, en su locura, que Ursa le dio a Katara la clave de cómo vencerla. Y aquí hay un punto muy importante a destacar, y es que Azula sigue viendo a Ursa. La ve en los espejos, la ve en el reflejo del agua, la ve en sus sueños. Ursa está muy presente en la mente de Azula. Es una voz en su cabeza que no se apaga por más que Azula intente apagarla a la fuerza. Azula cree que Ursa está metida en su cabeza, cuando no, Ursa ni siquiera existe para este momento de la historia, así que todo está siendo producto de su propio subconsciente. Tras todo lo que sucede en el final, cuando Azula escucha esa frase que dije antes: si lo que dices es verdad y en verdad soy tu madre, lamento no haberte amado lo suficiente, Azula entiende, a su vez que no, que esa mujer no es Ursa, pero está sintiendo su dolor y su angustia tanto como si lo fuera, siendo posiblemente su instinto maternal, ya que Noriko es madre de Kiji. Ante esta confusión,
situación, Azula toma una decisión importante, altamente cuestionada entre ambos lados del fandom, y es dejar caer la carta que prueba, falsamente claro, que Zuko es hijo de Ikem y no de Ozai. Con esa carta, Azula podría haber reclamado el derecho al trono ante los sabios del fuego, por ejemplo, y estos tendrían que haberle cumplido, pero Azula ahora ha entendido, por más que le moleste mucho, que si Ursa, su madre, que ni siquiera es su madre en ese momento, lamenta y admite no haberla querido tanto como quiso a Zuko, entonces ella ya no tiene ningún lugar en esa historia, porque su máximo deseo siempre fue, tal y como descubriremos más adelante en su cómic individual, tener todo el amor y la atención que Zuko sí tuvo de su madre. Azula quería ser querida por una sola persona en su vida, su madre, y al no obtener eso, al darse cuenta de que nunca lo obtendría, o peor, lo obtendría a cambio de dejar de ser todo lo que cree que es por naturaleza, cosa que no, es una personalidad fabricada por Ozai, Azula se va. Se va porque no quiere aceptar que eso que le están proponiendo podría ser la verdad, que todo lo que ha vivido hasta ese momento es una mentira, es una construcción, que todo lo que ha hecho, que todo lo duro que se ha esforzado por ser la legítima heredera de su padre es una mentira, ha sido para nada. Y se va llorando, por supuesto, porque su orgullo la hace huir, pero su dolor también. Cuando volvemos a ver a Azula en la trilogía de Humo y Sombra, muchos creen que la Azula que vemos aquí es una Azula totalmente diferente que vino a terminar con todo lo anterior, para algunos bien hecho y para otros mal hecho. La trilogía presenta, por cuenta propia, varios problemas estructurales, que quizás se solventan un poco si pensamos en que estas trilogías nunca fueron pensadas para edificar una verdadera conspiración política en la Nación del Fuego. Son más cómics de paso que una historia verdadera con un propósito más grande, y lamentablemente coincido en que el personaje de Azula se perdió bastante ante la diferencia abismal de tramas y personajes que intentan coexistir de una forma bastante caótica. El punto de Azula en Humo y Sombra es relativamente sencillo, pero ahí es donde se encuentra su problema. Tras todo lo que vivió en la búsqueda de su madre y tras descubrir que ésta, incluso desde otra identidad, admitía o se permitía creer que había querido más a Zuko que a ella, cosa que, claro, la Ursa de este momento, Noriko, no tenía forma alguna de saberlo con certeza. Azula viene en este cómic diciendo que ella ya ha superado todo eso, ya que la voz en su cabeza se ha callado y que ahora tiene un nuevo propósito. Ya no quiere el trono de la Nación del Fuego, cosa que da mayor potencia a su accionar previo de dejar caer la carta, sino que acepta también que quizá ella nunca será señor del fuego, pero eso no significa que no pueda gobernar como una sombra tras el trono de su hermano, dirigiéndolo a este hacia donde ella cree que es mejor dirigirse, algo que quizá le habría encantado hacer con su padre, solo que Ozai era un hueso mucho más duro que Zuko, claro. Algo que Azula mantiene entonces es la creencia de superioridad sobre Zuko, ya que incluso en este cómic demuestra haber aprendido la técnica de la dirección y en un momento justamente le dirige un relámpago a Zuko. Azula le plantea todo esto a Zuko en el final del cómic, con Zuko negándose a que sea así. La historia en sí es bastante simple y, como dije antes, se ve empañada por otros factores muy malos, como todo lo de Ukano, los problemas amorosos de Zuko y Mei, la intervención espiritual de Aang, en fin, ya le dediqué un podcast a Humo y Sombra y no descarto analizar más a fondo el cómic algún día, pero centrándonos en Azula, sí que su personaje puede quedarse muy desdibujado tras este cómic. Es decir, sí, quizá nos dicen en el cómic que su nuevo gran propósito es ser una especie de antihéroe en la Nación del Fuego, haciendo lo que Zuko no se atrevería a hacer y cogobernando con él desde las sombras, pero el cómic falla monumentalmente en demostrarnos que esto suceda y, para colmo, no volvemos a ver a Azula sino hasta 7 años después. Así que el descuido del personaje fue absoluto y eso ha contribuido a que se generen tantas brechas divisorias entre sus fans y entre los fans en general de Avatar. Y ya esto me está dando pie a dirigirme a la sección final del análisis, pero antes tengo que hablar, brevemente eso sí, ya que ya le hice su propio video hace poco, del último y más actual cómic que involucra a Azula y que se llama justamente Azula en el Templo Espiritual. Azula en el Templo Espiritual es un cómic escrito por Faith Erin Hicks, o sea que ni Mike, ni Brian, ni Aaron, ni Jin Luen Yang. Faith Erin Hicks, autora ya conocida en Avatar por la trilogía Desequilibrio, otro cómic que, aunque mejor que los 5 anteriores, también carece de una conclusión verdadera y coherente a la problemática que plantea, ya que, igual que sus antecesores, se trata de un cómic de transición, en el que se siente mucho más ya que hay muchas más referencias al futuro ya conocido en la segunda serie animada. A decir verdad, nunca pensé qué esperar de este cómic, pero sí sabía una cosa, fuera lo que sea que hicieran, habría polémica,
y en efecto así fue. Azula en el templo espiritual resuelve, entre comillas, la gran pregunta de si Azula tendrá redención como personaje o no. Se coloca un personaje en concreto, un espíritu, que le ofrece a Azula, así como ha ofrecido a muchos otros humanos antes, la oportunidad de tomar el buen camino y resolver sus conflictos psicológicos más profundos. Azula se niega a esto, ya que, en base a todos los recuerdos y alucinaciones que tiene, se bloquea bajo un pensamiento en específico que había abandonado tiempo atrás. Ella es Azula, princesa de la Nación del Fuego, hija y heredera del Rey Fénix Ozai, y solo con eso ya podemos ver que Azula ha retrocedido varios escalones, ya que en Humo y Sombra admitió, no directamente ante Ukano, que devolverle a su padre el trono nunca fue parte de sus planes, pues para ella ahora Ozai es un inútil. Este es un paralelo inmenso que Azula pasa a tener con Zuko, cuando tras perderse psicológicamente en el episodio Zuko solitario, él mismo retrocede varios pasos al, tras casi ser vencido, decir que es el legítimo heredero del Señor del Fuego Ozai y todo eso, con un viejo, muy oportunamente por cierto, saltando a decir que no es cierto, que es un exiliado, etc. Pero el mecanismo es el mismo y esto o lo podríamos considerar una genialidad o un copiar y pegar. Depende obviamente al fan que le preguntes, pero como dije antes, el fandom de Azula se ha polarizado demasiado en los últimos años, tanto por el desastre argumental que tuvimos en Humo y Sombra como por la gran cantidad de años que tuvimos luego de ellos sin ningún tipo de contenido. Y es que en el fandom te puedes encontrar fans que quieren meter a Azula en una cajita de cristal y llenarla de amor sin importar todo lo malo que ha hecho, y fans que la quieren en un calabozo de por vida llorando y gritando por ser una mala persona. Antes dije que el lado en el que estés no importa, lo cual ahora sí que me da un perfecto puente para la conclusión de este análisis. Conclusión: sin redención, sino paz. Y supongo que con este título ya se van haciendo una idea por dónde voy, así que lo diré ya mismo. Azula no tiene que tener una redención, Azula no tiene que volverse buena, Azula no tiene que pasar a ser una héroe o antihéroe, como prefieras llamarlo. Azula lo que necesita es encontrar paz. Azula lo que necesita es exactamente lo que Aaron Egast dijo en 2019, un proceso muy largo y muy complejo que requerirá de mucha ayuda de Zuko. Lo que Aaron dijo exactamente es que Zuko le ofrecería a Azula toda la paciencia y comprensión que él mismo recibió alguna vez de su tío Airo, completándose así, y esto ya lo digo yo, un ciclo de sanación familiar muy importante. Y sí, Azula también necesita hablar de frente con su madre, necesitan escucharse, no gritarse, necesitan entenderse. Azula necesita saber que Ursa le plantó ese beso cuando tuvo que dejar el palacio. Azula necesita saber que Ursa incluso intentó llevarse a sus hijos consigo y que Ozai se lo impidió, conservándolos como una garantía. Y tal y como Ursa lo hace en el final de Humo y Sombra, que por cierto lo de Ursa con Airo y luego con Ozai en Humo y Sombra es de lo más salvable del cómic, Azula necesita ir a confrontar a Ozai. Quizás salga perdiendo, quizá termine llorando como una niña pequeña ante los gritos desagradables y maliciosos de su padre, pero eso es lo que necesita. Necesita que su padre le exprese que no la quiere, necesita tener a su hermano, a su madre y a su tío consigo para amortiguar su dolor tras ese encuentro. Y como dije antes, quizá hasta necesita una conversación plena con Aang, el gran gurú perdonador oficial de la franquicia, aunque yo a esta escena la sumaría luego de todo lo anterior, cuando Azula ya esté más tranquila y alejada de todo, viviendo en una granja o algo por el estilo, alimentando patos tortuga en un estanque y recibiendo visitas no solo de Aang, sino también de Ty Lee y posteriormente de Mei. Para ya ir terminando, quiero comentar cómo a menudo me encuentro con esta teoría que dice que habría sido genial, o sería genial de hecho, que esa señora de la tribu Banti que vemos en el libro Espíritus ayudando al nuevo avatar fuera Azula, cosa que coincidiría en edad, nación e incluso estilo de cabello. Para un fan de Azula como yo, que desea que encuentre paz interior tal y como su hermano lo hizo, esta teoría resulta muy linda de creer posible, y cuando veo que la suelen desestimar diciendo que Azula es malvada y jamás habría podido hacer algo así, me gusta recordar que una redención no significa volverte un héroe que baja gatitos de los árboles. Redimir a alguien es liberar a una persona de un dolor, y eso es lo que Azula tiene, un muy profundo dolor. Si algún día encontrará paz, es algo que aún no sabemos. Quizá la veamos volver a ser villana antes de eso, lo cual a estas alturas no debería molestar, ya que el final del cómic Azula en el templo espiritual deja la puerta abierta a que eso sea posible, pero hay detalles que nos demuestran en este cómic, en otros cómics
cómics y en la propia serie animada original que Azula no nació siendo mala, que Azula no se merece ir al infierno sin más, que Azula no quiere matar por matar o conquistar por conquistar. Azula tiene motivos, Azula siente muchas cosas en su interior, tantas que termina por ser demasiado, y es ahí, en ese aspecto tan normal para todos nosotros, cuando Azula se convierte en uno de los personajes más complejos y fáciles de comprender en todo Avatar. Si el video te gustó, te invito a dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias si es que llegaste hasta aquí y hasta la próxima.